Para esta nueva práctica vamos a utilizar una ilustración de Nisa McMain. Comenzaremos con la práctica de acuarela y yo ya tengo todo trazado con lápiz para comenzar a dar un color de fondo a todo mi campo gráfico, toda el área que va a abarcar la ilustración. Para la acuarela nos conviene siempre pinceles de pelo, pues pueden contener más agua y podemos trabajar mucho mejor. Intentemos colocar nuestro fondo bastante rápido para que no se noten líneas de que una parte ya secó mientras otra apenas está húmeda. Con el fondo listo voy a comenzar en este caso con la zona verde y respeto muy bien los espacios negativos o las siluetas que no van a llevar este color e intento dar la sensación de pincelada y de pincel seco, es decir, descargo mi pincel, le quito exceso de agua y pigmento para que pueda dar esta textura de pincel seco. Algo que tener presente en esta nueva práctica, en esta ilustración, es que vamos a mezclar trazos mucho más gestuales en los que vamos a tratar de que se vea el proceso, de que se vea el trazo, con también zonas con un trabajo mucho más delicado o sobado. En la cara sobre todo es donde tendremos detalles y zonas como muy limpias, digamos, un acabado como muy de escultura, con colores y transiciones muy suavizadas. Y en el resto de la imagen tendremos manchas, trazos y todo el proceso gráfico y expresivo visible. Vayamos observando las manchas, no nos van a quedar iguales y la intención no es que sean 100% idénticas, pero sí que busquemos imitar estas sensaciones o estas gestualidades. En la mancha verde, por ejemplo, a mí me hizo falta tono y me hizo falta más que se vieran estas pinceladas secas. Para la parte del sombrero, que puede ser un poco compleja por lo abstracta que es, vamos a pensar cada zona como una mancha de color y a partir de ello empezar a organizar todas las manchas que tenemos. Yo comencé con las manchas azules, que son 3 grandes manchas, y de ahí estas pequeñas manchas de color rosa, a las cuales a mi mezcla rosa después le agrego un poco de amarillo para que se vuelva un color un poco más cálido entre salmón y melocotón. Veo como hay trazos o pinceladas más como línea y otras más amplias, más como plano. Recordemos, en la acuarela también es importante respetar las transparencias y respetar los tiempos de secado. Entonces, mientras espero a que sequen unas partes, me paso a otras áreas. Para la cara, utilizaré la servilleta para sacar luces después de haber agregado color, ya que antes de que seque voy a retirar un poco de pigmento y voy a poder tener luces un poco en las mejillas y en la nariz. De aquí yo pasaré a hacer una preparación de color negro. Yo lo preparo con azul y café, pero también si tenemos pastilla negra podemos usarla directamente. En mi caso, yo solo enmascarillé 2 zonas, pero podríamos enmascarillar todos los límites desde un comienzo para evitar que se nos manchen y tener una zona de trabajo bien definida. Con el negro respetamos muy bien la silueta de la mano y trabajamos todo lo demás a forma de silueta. Aquí yo puse primero una capa con una baja saturación del color para poder, a partir de ese color base o de ese tono base, sacar después las luces que vamos a ver en el abrigo. Voy aprovechando este tiempo de trabajar en una área para que otras sequen. Y bueno, voy a comenzar con el cabello y cejas. En este caso voy a saturar un poco más el color de una vez. Y como mencionábamos antes, en el rostro vamos a tener un trabajo como más académico, más controlado.
y por lo tanto los colores van a estar más difuminados, no vamos a tener estas manchas drásticas. Agrego esta sombra debajo del sombrero y con mi pincel sin color jalo la mancha de agua para que se difumine este tono. En el sombrero sigo manteniendo todo lo contrario, manchas drásticas sin difuminar, de áreas muy definidas y salpicadas por las distintas áreas que tengo de estas flores abstractas. Boca y ojos le agrego color, en este caso un melocotón y un azul para los ojos, y nuevamente en el rostro voy a tener este trabajo controlado. Agrego una mancha de un rojo muy poco saturado con mucha agua y luego con el pincel limpio expando esta mancha para que se difumine este rubor o estas chapitas en las mejillas. Voy trabajando ahora la mano, agrego este color naranja con mucha agua para el color piel. Es una solución rápida para solucionar tonos de piel. Y ahora paso a la parte de los trazos. Con el pincel tengo que hacer un trabajo más como de línea, es esta línea gruesa que nos da el pincel. Y empiezo a dar trazos en las distintas áreas que más destacan. Acá nos conviene comenzar por las partes más oscuras o más definidas y después ir agregando el resto. Yo comencé con estos trazos en azul, sobre todo enfocado en las áreas azules, pero también vamos a tener una serie de trazos grises o un negro con bastante agua que nos van a dar ahí gestos en distintas zonas de las flores del sombrero. Este mismo color me sirve para dar la sombra en la parte inferior del sombrero y comienzo a tratar de imitar estas formas florales. Son muy abstractas, por lo que no nos van a quedar idénticas o no es la intención, pero sí tratemos de organizar como los rayones o los trazos que vemos en la imagen original. Voy a aprovechar para saturar mucho más mi abrigo. Lo había dejado en un tono muy claro y necesitamos mayor saturación. También ahora aprovecho para dejar este primer color gris en las zonas de luz. Vamos a tener ahí algunos brillos en este pelaje del abrigo y el resto lo saturo mucho más. Incluso me funciona tener el pincel un poco seco, es decir, cargar y descargar para que tenga poca cantidad de agua mi pincel, para que los trazos que yo haga y que van a estar más notorios en las zonas de luz sean visibles. Aquí pongo una capa que me va a unir con el cabello y hago esta suerte de rayón que se alcanza a ver en la imagen en la parte de abajo del sombrero. Acá, por ejemplo, volví a utilizar la técnica de la servilleta o el trapito para, después de haber agregado el color, quitar pigmento y sacar algunas luces. Trato de ser cuidadosa de mantener los trazos visibles en donde deben de ser visibles, sobre todo en estas zonas de luz, y saturo un poco más. En este caso vamos a tener un color mucho más saturado. Ya que tengo mi sombrero seco, regreso a poner tal vez más color. Veo que ya con las líneas negras varias de las manchas que yo había puesto se pierden. Puedo retrabajar, es algo que las transparencias en la acuarela me permiten. Modificar los pesos y el orden de las cosas, mientras yo mantenga siempre un trabajo de poca saturación. Nuevamente agrego tonos en el rostro que rápidamente difumino después de enjuagar mi pincel. Dejo mancha, enjuago pincel y con el pincel sin color expando esa mancha para que se difumine. Es muy importante que tengamos presente que debe de notarse esta diferencia de un trabajo controlado en el rostro frente a uno más expresivo en el resto de las áreas.
Dejaremos aquí nuestra ilustración y en una siguiente etapa agregaremos detalles con colores de madera.